Buenos días, chicos. Esta diapositiva corresponde a la ley 20.720 y los procedimientos concursales que son creados a la luz de la nueva normativa. Primeramente, chicos, quiero que tengan presente lo siguiente. Antiguamente había una ley llamada ley de quiebras, ¿ya? Y que con esta nueva ley 20.720 reforma esa ley de quiebras. En esta ley de quiebras que regía antes que se dictara esta nueva normativa, las empresas y las personas deudoras podían someterse a esta ley. ¿Cuál es el tema? Que el diseño de esta ley antigua apuntaba que aquellas empresas o personas que estaban en insolvencia quebraran, es decir, entregaran todos sus bienes y que con esos bienes se pagaran todos sus acreedores, ¿ya? Y verdaderamente desapareciera la empresa. Se dio alrededor del año 1982 que verdaderamente que se dictó esa normativa en Chile, la ley de quiebra, verdaderamente y de acuerdo a lo que el ambiente y la crisis económica en Chile predominaba, la ley de quiebras apuntaba a eso, que aquella empresa o persona que estaba en insolvencia quebrara. Y, como es conocida hoy, la quiebra. Y no se establecían procedimientos de dar segunda oportunidad a la empresa. Es decir, podía quebrar una empresa que verdaderamente podía seguir funcionando, como también aquella que no. Y no se hacía ese discernimiento de ver si verdaderamente la empresa estaba en condiciones de quebrar, porque puede que esa empresa podía seguir funcionando. Posteriormente, en el año 2005, imagínense, del año 82 al año 2005, se tuvo que modificar la ley de quiebras y se instauró el procedimiento de los convenios judiciales, que es démosle una segunda oportunidad a la empresa y veamos si verdaderamente esta empresa puede seguir funcionando. Pero los convenios judiciales, y en este caso también se establecieron convenios extrajudiciales, no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque la normativa ya está diseñada en el orden que aquella empresa o persona que estaba en insolvencia quebrara, desapareciera. Y lamentablemente en el año 2005, en forma posterior, se establecieron los convenios. Y los convenios apuntaban a dar segunda oportunidades, pero no tuvo mayor éxito en ese sentido. Sin embargo, en el año 2014 se modificó esta normativa, la ley de quiebra, en su totalidad. Y la nueva ley que hablamos de ahora, que es la ley 20.720, que es la que vamos a estudiar en el curso, que se llama Ley de Insolvencia y Reemprendimiento y es una reforma a la antigua ley de quiebras. Y si ustedes se dan cuenta, se crearon 4 procedimientos. Estos chicos quiero que lo tengan en consideración y no se les puede olvidar. Se crearon 4 procedimientos, ¿ya? Que puede ser procedimientos para la empresa deudora y procedimientos para la persona deudora. Ya vamos a ver quiénes son empresa y persona deudora. Y para que se den cuenta, la empresa deudora puede acudir al procedimiento de reorganización y la empresa deudora también puede acudir al procedimiento de liquidación. Cuando hablamos de liquidación, hablamos de la quiebra antigua. Hoy se llama liquidación, ¿ya? Cuando hablamos de convenios, como les dije, hablamos hoy de reorganización, ¿ya? Y la persona deudora también puede renegociar, pero también puede acudir a un procedimiento de liquidación, es decir, acudir a una renegociación y una liquidación. Desde ya, chicos, la regla general que la reorganización de la empresa deudora, la liquidación de la empresa deudora y la liquidación de la persona deudora se tramitan ante los tribunales civiles de justicia, son procedimientos judiciales. Pero hay un procedimiento en particular que es de la persona deudora, es que este procedimiento se tramita administrativamente y es ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Ejemplo de empresa deudora, por ejemplo Coca-Cola o por ejemplo McDonald's. De persona deudora, una dueña de casa, un estudiante, una persona que jubila. Entonces, ustedes tienen que tener en consideración, la empresa deudora se reorganiza, la empresa deudora se liquida, la persona deudora renegocia y la persona deudora se liquida. En esta nueva ley, el énfasis, chicos, es que la empresa y la persona deudora en situaciones de insolvencia puedan, en primer lugar, acudir a procedimientos de reorganización o de renegociación. Y en caso de que no sea viable estos procedimientos porque le fue mal a la empresa o a la persona deudora,
puedan acudir a la liquidación de empresa o de liquidación de persona, que verdaderamente es la quiebra antigua, ¿ya? Pero esta nueva ley no apunta a que las empresas o personas que estén en insolvencia procedan a la quiebra o como se llama hoy, a la liquidación, sino que se establezcan un procedimiento previo o se les dé una segunda oportunidad para ver si verdaderamente puede seguir funcionando la empresa o seguir pagando la persona deudora. Por ejemplo, que la reorganización y la renegociación, que los efectos son similares en en estos dos procedimientos, y también en la liquidación los efectos de la liquidación son los mismos. Aquella empresa o persona que esté en insolvencia, lo que le dice el legislador: mire, si usted está en insolvencia, presente propuestas de pago a sus acreedores. Verdaderamente, por circunstancia inevitable, usted no puede seguir pagando de la misma manera porque está en insolvencia. Y la insolvencia, recuerden que es: yo tengo más deuda que ingreso. Pero si usted está mal económicamente, presente una propuesta de pago para ver y que le modifiquen las condiciones de pago. Es decir, sabe que yo actualmente estoy mal económicamente y yo les puedo pagar, por ejemplo, en tales cuotas, en tal tasa de interés, deme un prórroga de plazo para seguir pagando, pero es aquí la empresa y la persona deudora quien propone. No son los acreedores, como comúnmente, generalmente uno vemos que los acreedores ponen las condiciones y eso es lo que se tiene que pagar y eso es lo que rige. Pero aquí no, aquí la ley establece que usted, empresa o persona deudora, usted propone las condiciones de pago. Usted quiere seguirles pagando a los acreedores, pero denme nuevas condiciones de pago para poder seguir subsistiendo en la vía económica, ¿ya? Pero en caso de que ello y esta segunda oportunidad que se le da a aquella empresa que está en insolvencia no pueda seguir subsistiendo, lamentablemente usted tiene que acudir al procedimiento de liquidación de empresa o correspondientemente a la liquidación de persona deudora si es persona deudora. Y en este caso, chicos, verdaderamente la liquidación es la quiebra antigua. Verdaderamente la empresa o persona tendrá que entregar todos sus bienes para pagarles a cada uno de sus acreedores. Pero vamos viendo rápidamente cada uno de ellos, y que esto es el énfasis que vamos a poner en el curso, ¿ya? Uno, como les dije, para la empresa deudora hay dos procedimientos: el procedimiento de reorganización y el procedimiento de liquidación. El procedimiento de reorganización, como les dije, es un procedimiento judicial que tiene por finalidad reestructurar los pasivos y activos, es decir, las deudas y los ingresos o los bienes que tiene de la empresa deudora cuando sea viable. Es decir, yo voy a presentar una solicitud ante tribunales para ver y proponerle a mis acreedores que quiero seguirles pagando, pero que me den condiciones de pago diferentes, porque actualmente no les puedo seguir pagando de la misma forma que lo hacía, ¿ya? Esta es una solicitud que tiene que generarse por la empresa cuando la empresa verdaderamente puede seguir funcionando, ¿ya? Y obviamente vamos a ver que esto puede ser aprobado como también puede ser rechazado. Si los acreedores aprueban la solicitud de la empresa, que los mismos efectos se van a dar en la renegociación, la empresa puede seguir funcionando bajo nuevas condiciones de pago. Pero si no se lo aprueban, verdaderamente, y vamos a ver dentro del curso, que se puede configurar una causal de liquidación refleja, que conlleva que el rechazo de la solicitud de reorganización conlleva a la liquidación de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a entregar todos los bienes y pagar a sus acreedores, ¿ya? Y la ley dice que no se demora más de 4 meses, ¿ya? En la práctica uno puede ver que muchas veces se puede demorar un poquito más, pero eso es aproximado, ¿ya? La segunda opción que tiene, y esto es cuando la empresa no sea viable porque presentó el acuerdo, pero verdaderamente fue rechazado, o verdaderamente no presentando el acuerdo, verdaderamente la empresa se dio cuenta que no es viable, va a presentar su solicitud de liquidación o va a conllevar una solicitud a una resolución de liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver más adelante. Que verdaderamente la liquidación de la empresa consiste en un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa para que con ello se pague a todos sus acreedores. ¿Y cómo se pagan los acreedores? Conforme a la regla de la relación de crédito. Recordar, chicos, que esta liquidación puede iniciarse de dos formas: voluntaria, por la propia empresa o persona que puede decir, sabe que verdaderamente estoy mal, yo en forma voluntaria lo hago, como también un acreedor puede solicitarlo. Y vamos a ver que en virtud de unas causales que la ley exige, puede el acreedor solicitarla. A diferencia de la reorganización, que la reorganización es voluntaria, no puede ser iniciada por los acreedores, sino que
solamente la empresa, en este caso la empresa, y en el caso de la persona deudora, la renegociación es voluntaria, no puede solicitarse en forma forzosa. Para que usted entienda, la reorganización y la renegociación son voluntarias, pero la liquidación puede ser voluntaria, pero también puede ser iniciada forzosamente por un acreedor, ¿ya? Desde ya, para que se den cuenta, este procedimiento dura alrededor de 12 meses, pero como les digo, desde ya muchas veces ese plazo se extiende mucho más. Y la otra opción es el procedimiento concursal de renegociación. Como les dije el procedimiento. La regla general que todos los procedimientos concursales son judiciales ante el tribunal, pero el único procedimiento que no se tramita judicialmente y además es gratuito, porque la otra, como son judiciales, necesitan un abogado, es el procedimiento de renegociación de persona deudora, que se tramita ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y actúa como un órgano facilitador que tiene por objeto renegociar las deudas de las personas deudoras en atención a su capacidad de pago o bien la ejecución de sus bienes para el pago de sus deudas. Quiero decirles primeramente que no cualquier persona deudora puede acogerse a la renegociación. ¿Por qué? Porque la ley establece ciertos requisitos para acudir al procedimiento. Por ejemplo, tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días. Por ejemplo, tener una deuda con Falabella o con Banco de Chile y que las deudas tengan morosidad más de 3 meses, que en suma obviamente sea por más de 2.800.000, que sumen esas dos deudas 2.800.000 y no haber sido notificada una demanda de liquidación forzosa o juicio ejecutivo. Pero verdaderamente vamos a ver que este procedimiento tiene 3 audiencias: determinación de pasivo, renegociación y ejecución, que lo vamos a ver más adelante. Pero este procedimiento, estamos dentro del procedimiento, chicos, dentro del procedimiento de renegociación, que puede que a la empresa, disculpen, no es la empresa, es la persona, ahí lo dice, que la persona deudora puede que le vaya bien, es decir, presente un acuerdo de pago a sus acreedores para seguir pagando de otra forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pagaba antes 500.000 pesos en deuda, pero como se le disminuyó el sueldo en virtud del COVID-19, en este caso su capacidad de pago disminuyó. Por lo tanto, él puede o ella puede proponer un pago a todos sus acreedores en virtud de la mitad de su sueldo. Por ejemplo, si ella gana 250.000 pesos, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento le ofrece que pague la mitad de ese sueldo en deuda. Y ahí proponiendo a cada uno de los acreedores, de acuerdo a su cuota, cuánto puede pagar, pero no puede exceder la mitad de su sueldo. Bien, la Superintendencia establece que para los casos es que no supere el 60%, pero la práctica es que nunca más supere la mitad de su sueldo, incluso el 40% de su sueldo. Pero este acuerdo puede aprobarse como también puede rechazarse. Si este acuerdo se aprueba, verdaderamente la carga de la persona deudora va a ser menor y va a pagar de acuerdo a su sueldo, pero también puede ser rechazada. Y en este sentido, si la solicitud de renegociación es rechazada, vamos a tener en cuenta que la persona dentro de este procedimiento puede perder sus bienes. Y dentro de este procedimiento va a caer en una audiencia de ejecución. ¿Por qué? Porque la regla general es que la audiencia de determinación de pasivo y la renegociación se dan dentro del procedimiento de renegociación, pero va a generarse una audiencia de ejecución en forma eventual cuando a la persona deudora le va mal en este acuerdo. ¿Y qué quiere decir? Va a tener que entregar todos sus bienes para pagarle a sus acreedores en este procedimiento, ¿ya? Y la otra opción, chicos, es el procedimiento de liquidación de la persona deudora, que es lo mismo que hablamos para el caso de la empresa deudora, que es un procedimiento judicial que tiene por finalidad liquidar y rápidamente los bienes de la persona con el objeto de propender al pago a sus acreedores cuando no sea viable. También puede ser iniciada en forma voluntaria por el deudor o en forma forzosa por el acreedor. Pero aquí, chicos, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Aquí dice que el plazo dura aproximadamente 8 meses, pero les dije que verdaderamente en la práctica se puede demorar. Actualmente, lo que hemos visto, que se está demorando entre 1 año y medio a 2 años, ¿ya? Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Estos son los procedimientos que creó la nueva normativa, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos del determinado el procedimiento concursal de reorganización para la empresa deudora y los efectos para el procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora? Los efectos son los siguientes. Si a la empresa o a la persona deudora, ¿por qué? Porque se asimilan, son los mismos efectos, aunque están regulados en normativas diferentes, en capítulos diferentes dentro de la ley 20.720.
Si a la empresa le va bien con el acuerdo de reorganización, la empresa va a seguir pagando, pero de acuerdo a las nuevas condiciones de pago propuestas por el deudor y acordada con los acreedores. Lo mismo para la persona deudora. Si le va bien y es aprobado por los acreedores, va a pagar nuevas condiciones de pago, va a pagar más tranquila, de la carga que tenía de deuda mayor va a ser una carga menor, una cuota más baja, un interés más bajo, se le va a dar modalidad de pago o prórroga en el plazo. Pero también le puede ir mal, tanto la empresa como la persona. Estoy resumiendo, ya vamos a ver más adelante que vamos a verlo en forma pormenorizada, pero es importante que tengan en cuenta. Pero a la empresa deudora y a la persona deudora le puede ir mal. Pero verdaderamente, si a la empresa o a la persona deudora le va mal, está bajo la susceptibilidad de que pueda caer en liquidación. Y en el caso de la renegociación, como le expliqué, en un acuerdo de ejecución. En el caso de que a la empresa o a la persona le vaya mal, está sujeto a que esta empresa o persona pueda perder sus bienes. Por eso es importante, chicos, que aquella empresa o persona que se someta a estos procedimientos tiene que aceptar las consecuencias jurídicas de cada uno de los procedimientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque verdaderamente, si se dan cuenta, una conlleva a la otra. Si me va bien en la reorganización, pago de mejor forma. Si me va bien en la renegociación, pago de mejor forma. Pero si me va mal, puede caer de la reorganización, pasar inmediatamente como una causal de liquidación refleja un efecto que conlleva a la liquidación. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y en el caso que la particularidad de la renegociación, que a la persona deudora le puede ir mal, puede conllevar a la audiencia de ejecución, como se lo señalé, que dentro de este procedimiento la persona deudora tenga que entregar todos los bienes y con esos bienes tengan que pagarse. Pero hay una particularidad en la renegociación, que es en esta audiencia puede que no se llegue a un acuerdo de cómo liquidar los bienes de la persona deudora. Y si no hay un acuerdo, porque este procedimiento está diseñado para llegar a acuerdos, si se dan cuenta, la superintendencia remitirá los antecedentes al tribunal competente para que se inicie un procedimiento concursal de liquidación de persona deudora. Es decir, como lo vamos a ver más adelante, puede llegar a un procedimiento también de liquidación. Pero ¿qué quiero que tengan en cuenta, chicos? Que la empresa deudora y la persona deudora tienen procedimientos propios. La empresa reorganizarse y la empresa liquidarse. La persona renegociar y la persona liquidarse. Vamos a ver más adelante cuando veamos cada uno de los procedimientos, ya que, como ya les dije, en el caso de la renegociación, que la excepción a la regla general es que dentro del procedimiento de renegociación pueda llegarse a un acuerdo, pero también puede que no se llegue a un acuerdo. Y en ese caso, que no llegase a acuerdo dentro de esos propios procedimientos y sin acudir al procedimiento de liquidación, puedan liquidarse los bienes mediante un acuerdo de ejecución. Pero como les mencioné, si en ese acuerdo de ejecución no logran determinar los acreedores cómo los vamos a pagar y cómo liquidar, la superintendencia manda los antecedentes al tribunal para que sea el propio tribunal que lleve el procedimiento a través de una liquidación de persona deudora. Los procedimientos, chicos, pueden ser iniciados tanto por la empresa deudora como la persona deudora. Pero quiero decirles desde ya, el énfasis y que sale aquí en los gráficos, chicos, que verdaderamente el énfasis de la ley 20.720 es que la empresa y la persona acudan a procedimientos de reorganización y de renegociación de persona deudora. Es decir, si usted está en insolvencia, acuda a estos procedimientos. Y en caso de que no sea viable, acuda a los procedimientos de liquidación. Pero les digo desde ya, en la práctica esta regla general no es así, sino que la excepción se ha convertido en la regla general. Es decir, la regla general que las empresas y personas que están en insolvencia acudan a reorganizarse o renegociar. Ya, esa es la regla general. Y en caso que no sea viable, acudan a la excepción, que es liquídense. Pero lamentablemente, y les digo desde ya, eso no es así. La gente prefiere, y las empresas, liquidarse antes de que renegociar o reorganizarse. ¿Por qué, chicos? Porque yo les dije que los efectos de la reorganización y de la renegociación, una vez aprobados los acuerdos, ¿ya? Es que la empresa y la persona va a pagar de una manera diferente. O sea, antiguamente dicen, mira, antes de entrar a estos procedimientos, estoy mal económicamente, no puedo seguir, tengo más deudas que ingresos,
pero ellos presentan un acuerdo de pago. Sabe que quiero bajar mi carga económica de tal manera de seguirles pagando a ustedes, pero denme nuevas formas de pago y vamos a seguir, obviamente vamos a seguir pagándole a todos los acreedores. Y eso es uno de los efectos. Pero también, chicos, uno de los efectos del procedimiento de concursal de liquidación, sea para empresa y persona deudora, es que, y un ejemplo práctico, chicos, si esta empresa o persona cae a un procedimiento de liquidación, esta empresa tiene que entregar absolutamente todo su patrimonio. Por ejemplo, casa, vehículo, herencia, fondo mutuo, acciones, depósito, todo tiene que entregarlo, no puede quedar con nada. Y por ejemplo, si esta empresa o persona debía alrededor de 100 millones de pesos, ¿ya? Pero los bienes que entrega son avaluados en 50 millones de pesos, con estos 50 millones de pesos se van a tener que pagar todos los acreedores. Con estos 50 millones de pesos se van a tener que pagar todos los acreedores, de acuerdo a la regla de prelación de crédito del Código Civil. Pero ustedes me dirán, pero profesor, ¿qué pasa con los otros 50 millones de pesos restantes? La ley dice que se van a extinguir ese saldo insoluto por el solo ministerio de la ley y esta empresa o persona deudora va a quedar cero deudas, ¿ya? Ese es el principal efecto. Y el otro efecto de la liquidación, chicos, es que esta empresa o persona deudora se rehabilita. En el caso de la persona deudora, por un tema práctico, la persona deudora va a quedar cero deuda y va a poder reemprender, es decir, puede reinsertarse económicamente nuevamente en el procedimiento, aun cuando antes estuvo endeudada. Es decir, se le da una nueva posibilidad, se le da una nueva investidura en la calidad de rehabilitada. Ya no tiene deuda porque se liquidó. Y en el caso de la empresa deudora, lo mismo. Pero en este caso tengan ojo lo siguiente, chicos. La empresa, por las propias constituciones en sus sociedades, una de las causales de término de la empresa es que la empresa se vaya a quiebra o se liquida en este caso. Si es verdaderamente pasa esos casos que la empresa se liquida o quiebra, verdaderamente la empresa desaparece. Y muchas veces esa empresa o los representantes de esa empresa se generan otra empresa bajo otra modalidad, bajo empresa por un día o bajo la constitución de sociedades, que puede ser una IRL, una SPA, una sociedad anónima. Pero en este caso, verdaderamente, en el caso de las empresas desaparecen y pueden seguir los representantes legales que dieron origen a esa empresa que cayó en quiebra, generar otra empresa y seguir creando otras empresas, que generalmente pasó, por ejemplo, en el caso de Cial o Calzado Beba, que Calzado Beba cayó en liquidación y con lo que tiene la empresa se van a tener que pagar todos los trabajadores y los acreedores y la empresa va a desaparecer, ¿ya? ¿Y cuál es el tema a que me refiero? Que la gente o las empresas prefieren liquidar sus empresas con lo que tienen y borrar sus deudas a que seguir pagando. Entonces, lamentablemente, la práctica dista mucho de la teoría o lo que dice la ley. La ley dice, mire, presenta acuerdo de pago o renegocia, acude a esos procedimientos. Pero la tendencia es que lamentablemente la gente, a diferencia de lo que pasa en la renegociación, es una evaluación de qué son los procedimientos concursales, se dan cuenta que hay más liquidaciones de empresas y personas que reorganizaciones. A diferencia de la renegociación de la persona que verdaderamente la gente se está sometiendo a renegociar. Pero la práctica es que hay más liquidaciones y reorganizaciones. ¿Por qué? Por los efectos propios que trae cada uno de los procedimientos. En la reorganización y la renegociación yo sigo pagando, pero en la liquidación no sigo pagando y extingo todas las deudas. Entonces, los empresarios y las personas prefieren no pagar a que seguir pagando. Chicos, espero que sean de interés este PowerPoint. Solamente lo paso para que es el énfasis que como profesor le voy a dar a los contenidos, y estos contenidos obviamente van a ser profundizados en las clases y en el campus virtual. Esto es solamente una ayuda y verdaderamente son los énfasis que como profesor quiero que le den a las clases. Muchas gracias.